Padrísimo, padrísimo. Bueno, estamos en el libro de los Hechos y la verdad, pues sí, nunca había yo dado este libro en pláticas y a mí me gusta mucho y seguimos con esto. Vamos a la última fase de este libro. Estamos en el capítulo 21 y hoy vamos a ver el versículo 17 al 26. Le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para hablar de este pasaje. Sí. Señor, muchas gracias por una oportunidad más de estar aquí reunidos. Sabemos que no tenemos ningún día garantizados, a pesar de eso, por tu gracia estamos aquí un día más. Permítenos saber aprovechar el tiempo y sobre todo aprovecharlo para tus fines. Pon las palabras correctas en la boca de Carlos y prepara nuestros corazones para recibir este mensaje, Señor, y que lo podamos aplicar. Sabemos que como cristianos vamos contra la corriente y que no siempre es fácil, pero darnos las fuerzas y las ganas para llevar a cabo tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús te amo. Amén. Es un gran privilegio tener nuestra Biblia abierta y poder sacar de ella todos estos tesoros, todas estas joyas, pepitas de oro que realmente están disponibles para toda persona que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquí en el capítulo 21 del libro de Hechos, finalmente el apóstol Pablo llega a Jerusalén. El estudio se llama Llegada a Jerusalén. Entre comillas, humildad. ¿Sí? Humildad. Yo quiero que tú seas una persona humilde. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. No quiero que seas como aquella persona que dice yo soy muy humilde, más que tú. Entonces, bueno, no es esa la definición de humildad que queremos tener. Aunque Moisés escribió el versículo, que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. Yo entiendo. Él lo escribió, pero bajo el dedo de Dios. Porque sí lo era, sí era un hombre manso, ¿no? Realmente. Ahora, es muy importante sí tener la definición correcta, porque manso no quiere decir menso, ¿ok? Abusados con eso. Entonces estamos en Hechos, capítulo 21, empezando en el versículo 17, y la palabra de Dios dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Este pasaje está plagado, está inundado realmente de una palabra
que en la vida del apóstol Pablo es muy clara, muy fácil de ver. Pablo es una persona humilde, es una persona que sabe pelear las batallas importantes, sabe ignorar las que no son importantes, pero también sabe acatar órdenes de la autoridad que Dios manda con respecto a él en cuanto a personas que lo quieren y que lo aprecian, sin dejar, como veíamos en la vez pasada, sin dejar de que el Espíritu esté sobre todo esto, y es el Espíritu el que determina lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. En la plática de la semana pasada, ya lo puse en la plática, los versículos específicos que contestan tu pregunta, en donde le dicen por el Espíritu que no sube, y Él sí sube, ¿no? Pero es que Él, ahí ya están los versículos, y los puse ahí Él está guiado por el Espíritu Santo desde mucho antes de que se lo dijeran, y varias veces se lo está confirmando. Y entonces Él dice, pues yo creo que a pesar de que es cierto lo que ustedes me están diciendo y de que puede pasar, yo debo continuar con este llamado de Dios. Bueno, es un hombre realmente maravilloso. Si realmente nosotros pudiéramos determinar quién fue el primer papa, pues diríamos que fue el apóstol Pablo y no el apóstol Pedro. Lo que pasa es que como en Mateo dice un versículo que Jesús le dice a Pedro algo que no es, ¿verdad? Pues lo hicieron que fuera Pedro y le hicieron una basílica y cuánto y cuánto. Pero realmente el que hizo un esfuerzo grandioso y arrancó con mucha furia y con mucho esmero y con mucha diligencia, fue el cristianismo, fue el apóstol Pablo. El libro de Hechos nos revela muchos aspectos del carácter de este hombre poderoso de Dios. Un gran predicador con sabiduría de Dios, que tiene el don de palabra, que está educado bajo los pies de Gamaliel, que era el gran instructor de los judíos en ese tiempo. Un hombre que no le tiene miedo a la gran oposición que él ve, no solamente del Imperio Romano con todos sus dioses, pero principalmente de los judíos mismos, que exigen que el judaísmo se continúe llevando a cabo aún con Cristo. Y vamos a ver que muchos judíos que se convierten a Cristo, les es difícil dejar las tradiciones y los rituales que siempre han tenido por toda la vida. Y siguen obedeciendo la ley, y siguen guardando el sábado, y siguen haciendo una serie de cosas conforme al Antiguo Testamento. Muy difícil para muchos el dejar eso, y realmente se deja con el tiempo. Y Pablo entiende esto y no los critica, y no los apresura, no los presiona. Un hombre con gran sabiduría, pero con mucha oposición, porque es el que finalmente rompió que el cristianismo no fuera una secta del judaísmo, sino que el cristianismo fuera algo totalmente separado, y que el cristianismo fuera perdiendo totalmente la religiosidad que de Dios mismo había venido. Un hombre con una fuerte disciplina, y como vimos en la plática de la semana pasada, un compromiso inquebrantable. Un hombre que no se doblaba, y cuando se doblaba rápidamente podía surgir sobre las adversidades y seguir adelante. Un hombre muy sensible, ¿eh? Eso no quiere decir que él no se caía o no tenía emociones, y quizá hasta una depresión por ahí, como esa que acabas tú de mencionar, Luis, ese versículo de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo, cuando Pablo le pedía que por favor le quitara ese aguijón en la carne que él tenía. Y seguro que se lo pedía con gran angustia y con gran fuerza, con gran suplicación, pero que Dios no se lo iba a otorgar, y eso no importó,
sino que Pablo decía, este es lo que yo tengo que hacer, y aún con los obstáculos enfrente, yo seguiré adelante. Un hombre persistente, porque sabía que esto venía de Dios y iba a terminar el trabajo que Dios le tenía asignado a él. Un hombre motivador, que servía de modelo a mucha gente. Como lo dice ahí 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Síganme a mí, vean lo que yo hago y aprendan de que esto es lo que hace un cristiano. Un cristiano es una persona hasta cierto punto sobrenatural. No natural, sobrenatural. ¿Por qué? Porque tiene el poder de Dios, tiene algo que Dios le da para que siga adelante. Yo tengo un libro muy bonito ahí, que lo escribió una persona que quiso ser misionera, finalmente no lo fue, y habla sobre las misiones desde el principio del apóstol Pablo hasta nuestros días. Y vas viendo estas vidas que van transformando al mundo y que muchos de ellos perecen y muchos de ellos tienen 50,000 aflicciones, y la palabra de Dios prevalece y prevalece con hombres muy, muy poderosos que no los doblas, no los doblas. Y este era el apóstol Pablo, un hombre que estaba dispuesto a evangelizar todo el imperio romano, ir a aquellos lugares donde Cristo no había sido anunciado, y que ahí en Romanos 15:20 dice que él ya está dispuesto a ir hasta España. Dice que va a Roma en 15:20, y que cuando llegue a Roma, que los romanos, por favor, el 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y el 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. No sabemos si Pablo llegó a España o no, pero sí sabemos que él utilizó toda su vida con el fin de extender la palabra de Dios. Y bueno, lo que también tenía Pablo muy, muy importante, un amor incontenible para con sus grupos. Un grupo en Éfeso, y un grupo en Colosas, y un grupo en Corinto. Y dice la palabra de Dios, sobre a mí se agolpa la carga de las iglesias, dice 2 Corintios 11:8. Muchas cosas tenía el apóstol Pablo, que inclusive podían haberlo ensalzado, decimos en México, enorgullecido, un hombre arrogante, un hombre soberbio, un hombre que con toda evidencia decía, pues yo soy 10 veces mejor que tú. Y bueno, lo era, pero el apóstol Pablo era todo lo contrario. Su más fuerte o una muy fuerte virtud que él tenía, y que Dios se le había dado, porque ciertamente Pablo sí era muy orgulloso, Acuérdate que era Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, irreprensible. Pero Dios trabaja en su corazón a través de los años, y vemos que este hombre es humilde. Tenía mucho de qué orgullecerse, miembro del Sanedrín, de los 70 ahí en Jerusalén, y vemos en Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 3, cuán fuerte eran sus credenciales para que él dijera que él era muchísimo más fuerte e importante que muchos ahí en Jerusalén. Capítulo 3, Filipenses, en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. El versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Un hombre celoso de su religión,
aventajaba a muchos de su nación en las cosas de su religión. Gálatas 1:14. Dice Gálatas 1:14. Dice así, Gálatas: en el judaísmo aventajaba yo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Un verdadero hombre fanático en su religión, y no admitía que nadie pudiera echarle tierra a su judaísmo, y por eso él con mucha fuerza se fue contra los cristianos, hasta que Dios se le apareció en el camino a Damasco y le enseñó que el que puso el judaísmo fue Dios, y que el quite el judaísmo es Dios, y que él tenía algo mucho mejor que una religión que él mismo había puesto. ¿Qué más te puedo decir de las credenciales del apóstol Pablo? El apóstol a los gentiles. Esa estaba fuerza. Los gentiles no sabían nada de nada, qué Antiguo Testamento y qué nada. Y sin embargo él va a ellos y empieza a levantar grupos en el Imperio Romano. Él se denomina, conforme a lo que le dice Dios ahí en Romanos 11:13, el apóstol a los gentiles, ¿sí? Bueno, él tuvo el privilegio de que se le apareció Cristo 3 veces. Una vez allá en el camino a Damasco, y otra vez en la cárcel cuando estaba un gran terremoto, y después allá en la tormenta del capítulo 27 de Hechos, ¿sí? Muchas cosas muy bonitas. Él fue llevado al tercer cielo, dice precisamente 2 Corintios 12, para recibir revelaciones que él después pondría por escrito como parte del Nuevo Testamento. Yo creo que fue ese periodo cuando lo azotaron, lo apedrearon ahí en Listra de tal manera que lo pensaban que estaba muerto. Y dice que fue llevado en espíritu a recibir todas estas revelaciones, como lo menciona ahí en 2 Corintios capítulo 12. Y bueno, si alguien sufría para Cristo, pues léete el capítulo 11 de 2 Corintios, ¿no? Azotado 3 veces con vara, náufrago en alta mar de los judíos, no, y te cuenta ahí todas las cosas que había sufrido. Inclusive, no sé si has visto con detenimiento este pequeño versículo en Gálatas 6:17, en donde él te dice lo que está sufriendo por Cristo, dice Gálatas, permíteme Gálatas 6:17, que dice así, Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Quieres que te enseñe mi espalda, Dionisio? Está toda bien grabada con las firmas de los romanos y mucho más también de los judíos. Sí, yo he tenido mucha persecución, y todo ello habla de quién era el apóstol Pablo. Pero en ninguna manera él era inferior a los 12, para nada. Inclusive él, dentro de su humildad, dice: yo creo que yo soy igual que ellos. Yo tengo todas las marcas de ser un apóstol de Cristo. 1 Corintios 15:10, en donde pues aquí él necesita sacar esto de vez en cuando, porque sí, con frecuencia le decían: ¿y pues, tú qué? Tú ni conociste a Jesús, ni estuviste con él. Y no, él te tiene que defender. Ahí en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, conmigo. ¿Sí? 2 Corintios 11:5, 2 Corintios 11:5,
que dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Bueno, nunca se le subió el tener tanto, el ser el gran apóstol Pablo, sino que era un hombre bondadoso, era un hombre humilde, que inclusive decía, pues mis cartas a lo mejor son duras, pero mis palabras no lo son. Porque cuando él llegaba ahí a Corinto y tenía que regañar a 15 por todas las cosas que estaban haciendo, realmente pues se moría de amor por ellos y lo hacía de la mejor manera posible. Y mira que tenía muchísima persecución aún de sus propios grupos, y los corintios sí le causaron que se le cayera el pelo. Hijo, esos cuates eran, ahí en 1 Corintios 5, cuando hay una persona que está teniendo relaciones equivocadas con alguien de, creo que era su hija o algo así, y dice, pues ya hablen con él, eso no está bien en la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes permitiendo todo esto cuando están peleándose a ver quién es el mejor aquí en Corinto, ¿no? Bueno, finalmente hablan con él y lo echan de la iglesia porque su pecado es grave, pero después se arrepiente, y en 2 Corintios Pablo tiene que decirles, bueno, ya se arrepintió, o sea, tampoco lo destrocen, o sea, también ustedes perdónenlo y que pueda seguir en la iglesia. Y total, el apóstol Pablo era tremendo, maravilloso, humilde, estimando siempre a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice esos versículos preciosos de Filipenses. Bueno, nos encontramos en que él finalmente llega a Jerusalén. Nos acordamos que él lleva una ofrenda de Macedonia y de Acaya para los pobres ahí en Jerusalén. Él espera que esto les abra los ojos allá a los judíos para que vean que en el amor de Cristo todos somos uno, aunque tengamos un fondo judío o un fondo no judío sino gentil. Y él lleva esa ofrenda con ese específico propósito de que esté unida la iglesia en todos los lugares, ¿sí? Y bueno, acuérdate que llegó con muchos peligros, muchas dificultades para llegar finalmente a Jerusalén. Su última parada fue allá en Cesarea, en donde algunos inclusive dijeron, pues te vamos a acompañar para que en tu último tramo pues no te pase algo, ya son unos cuantos metros para llegar a la meta y te vamos a acompañar. Gente que realmente lo querían, y llegan a Jerusalén con él y se hospedan ahí en la casa de este señor Manón, ahí en Hechos 21. ¿Estoy diciendo bien su nombre o ya me equivoqué? Nasón, que era mitad gentil, mitad judío, y entonces podía quedarse en su casa porque va a tener problemas el apóstol Pablo. Y nos lleva a esto, a el pasaje que tenemos el día de hoy. Pablo llega finalmente a Jerusalén, y lo primero que él quiere hacer es juntarse con los líderes de Jerusalén para contarles todas las cosas que él ha hecho. Y vamos a ver 3 cosas en este pasaje, las 3 empapadas de la humildad que tiene Pablo. Todas estas cosas pues no son un entretenimiento de los jueves para que tengamos una historia de qué pasó en el libro de los Hechos, sino para que nos apropiemos de las enseñanzas que nos están dando y que le pidamos a Dios que baje nuestro orgullo, que nos haga personas humildes, como dicen por ahí, que nos haga personas de escalera. Yo quiero que tú subas y yo voy a hacer la escalera para que tú subas. Y no importa si me pisas, no importa, ¿sí? Lo importante es seguir el ejemplo del Señor Jesús, que es manso y humilde de espíritu, y aprendamos nosotros de eso. 3 cosas entonces. La primera es la comunión.
La comunión entre los cristianos es muy importante. Yo estoy seguro que entre los cristianos de ese tiempo, como entre los cristianos de hoy, claro que hay fricciones y a lo mejor no me gusta cómo trae la barba Luis, ¿verdad? Y me molesta muchísimo y me vale y yo sobrepaso ese gran obstáculo para mí y ya tengo una buena relación con él. ¿Y qué hace con su barba? Pues es muy... Se junta con Armando que tiene otra y ya pues se acabó, no hay tanto lío, ¿no? Y yo tapo, yo aguanto las cosas de otros que a veces inclusive tenemos una boca que no podemos controlar, dicen cosas que ay, ya me molestó a mí mucho o me ofendió o lo que sea, y yo lo hago a un lado, así como yo sé que ellos hacen a un lado las cosas que yo muchas veces cometiendo error hago y que pueden ofender o lastimar a alguien. La comunión entre los hermanos es muy importante. Si no tengo una buena relación aquí con los hermanos, pues ¿qué va a pasar ahí en el mundo de afuera? Que realmente los catorrazos están al rojo vivo porque no te quieren. Tú eres cristiano y ten la seguridad de que están en contra tuya. Y los bombardeos a tu personalidad, a las cosas que haces, a tu conducta, las mentiras, las intrigas, son de todos los días. Y tú, bueno, dices, yo voy y me refugio con mis hermanos. Yo voy a mi casita cristiana y ahí me refugio porque, pues, ¿quién más realmente me va a amar de la manera que yo quiero ser amado? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice Jesús. Muy, muy importante. Y lo vemos aquí. Pablo llega y con su personalidad seguro tenía fricciones ahí con muchos, pero un hombre humilde no llega a impresionar y a decirles cuán grande él era por todas las cosas que hacía en el Imperio Romano. No, sino llega nada más a compartir. Que yo muchas veces le decía a Karina, comparte por favor tus experiencias que has tenido en el campo misionero en Yugoslavia, en Marruecos, en Los Ángeles, ahí con los chicanos, o en México. Y ella decía, no, yo creo que me van a decir que estoy así echándome flores. No, no es eso, para nada, sino que estás pasando enseñanza. Y si la pasas bien, no se va a tomar así para nada. Tenemos que pasar la enseñanza de las cosas que nos ha dado. Llega pues Pablo, número 1, a Jerusalén y va con los hermanos. Versículo 17. Comunión. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Sí? Muy bonito. Los hermanos. Maravilloso. Yo no estoy muy de acuerdo cuando voy a alguna iglesia por ahí y todo el mundo se llama hermano. Hola hermano, y hola hermana, y hola hermano. Y le digo, no, yo me llamo Carlos. Y mejor por mi nombre. Pero en realidad, pues somos de la familia de Dios. Hay un vínculo muy precioso en donde somos hermanos. Y vemos que el apóstol Pablo llega, ya llegó este cuate a presumirnos y mira quién sabe qué. No es así. Dice que lo reciben con mucho gozo. Porque sí han oído a través del WhatsApp y todas esas cosas, de que muchas cosas muy bonitas él ha hecho por todo el Imperio Romano. Y dice que al día siguiente, no esperaron mucho tiempo. Pablo, sé que estás muy cansado, esto, lo otro, pero pues vente porque vamos a hacer una celebración. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Acuérdense que Jacobo es Santiago, medio hermano de Jesús. Y escribe el libro de Santiago. No entiendo muy bien, alguien me lo va a tener que descifrar, porque Jacobo y Santiago es la misma palabra y luego me la cambian cada rato. No entiendo, pero sí es. Entonces, este señor es el que está al frente del grupo ahí en Jerusalén. Carlos, perdón por la pregunta. ¿Hay otro Jacobo que es hermano? Claro, a Jacobo, hermano, que fue muerto por Herodes, de los 12 apóstoles. En el capítulo 12 es el primer mártir de los apóstoles. A Herodes lo manda matar. Por eso en el capítulo 12 pues te haces bolas, porque Herodes mata a Jacobo
y al final del capítulo 12, Pedro dice, díganle a Jacobo, pues ya se murió, pues ¿cómo? No, es que es otro Jacobo, ¿sí? Sí, por eso Dios quiere que penetremos en la palabra de Dios. Bueno, pues se dice que Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Una cosa que a Pablo le sorprende mucho es de que Jacobo no es el que lleva el grupo. Ya creció muchísimo el grupo. Y entonces dice aquí que se hallaban reunidos todos los ancianos. El grupo no puede llevarlo una persona. Al principio quizá, pues sí, pues lleva una persona, pero realmente debe de ser un grupo de ancianos. Y bueno, no sabemos cuántos eran, pero cuando ahorita leemos que muchísimos judíos se han convertido a Cristo, yo quiero pensar, y muchos piensan así, que había 70 ancianos, como el Sanedrín, que tenía 70 líderes de Jerusalén. Entonces sí, y ellos determinaban por dónde se iba a ir el grupo, ¿sí? Entonces Jacobo, pues ya sí, era uno de los ancianos, pero ya no era el que llevaba el grupo, y así es como debe de conducirse todo grupo. Poco a poco, uno lo empieza, pero después debe haber ancianos, y son los ancianos los que determinan por a dónde vamos, qué hacemos, cuál es lo siguiente, etcétera, las cosas del adecuado andar del grupo. Bueno, dice la palabra de Dios que a los cuales, a todos estos ancianos, después de haberles saludado, se tardó un rato en saludar uno por uno, principalmente si tenían la costumbre mexicana de darle un beso a todos, pues fue una hora ahí de saludar. ¿Y cómo está tu familia? ¿Y tu hijo? Ah, padrísimo, ok. Y 70, pues imagínate. Pero bueno, no importa. Acá, después de saludado a todos, dice la palabra de Dios que les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Como que saboreaba Pablo el contar todos los detalles. Déjame de contarte en Filipos. Mira, llegamos a Filipos y me metieron a la cárcel por ser revoltoso para Cristo, y hubo un temblor y bla, ¿no? Y el carcelero se convirtió a Cristo, y entonces su mujer dijo, y no sé qué, bla. Entonces, uno por uno quería él compartir realmente el gran gozo de traer personas a Cristo, que tiene que ser, lo es, el mayor gozo que todo cristiano tiene. El ayudar a otro a que encuentre su camino con Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 20, que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Pablo. No dice eso, ¿verdad? No, claro que no. Glorificaron a Dios, porque es Dios el que hace el trabajo y utiliza emisarios, embajadores, ministros para llevar el evangelio, pero son sus soldados. Realmente el que lleva toda la gloria es Dios. Y esto lo vamos a ver continuamente, en donde el mismo Pablo va a decir, bueno, todo esto lo hizo Dios, yo nada más fui un peón que fui obedeciendo las cosas que Dios me decía, y ver las maravillas que Dios hace y cómo hay grandes milagros que Dios lleva a cabo. Y sabemos que en el día de hoy pues es lo mismo, ¿no? Cuántas personas, y yo soy uno de ellos, han venido a Cristo por la gloria de Dios. Yo creo que si hay alguien que pues tenía una posibilidad muy remota de venir a Cristo, era yo. Con todas las broncas y todas las confusiones que yo traía, yo no veía a Cristo nunca. Pero Dios, que puede con todas las personas, dijo, no, tú vienes para acá y no solamente vas a venir a Cristo, vas a predicar de Cristo. ¿Ok? Y han pasado cosas muy bonitas para la gloria de Dios, ¿sí? Bueno, aquí dice la palabra de Dios, siguiendo el versículo 20, dice que glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y aquí la palabra
millares se queda corta. No quisieron decir miles, ¿no? Sino un número muy grande, ¿sí? Entonces realmente sí se estaba expandiendo el cristianismo de una manera muy fuerte, porque todos los cristianos eran predicadores. Todos los cristianos estaban predicando a sus vecinos, a sus familias, en su trabajo. Realmente era un incendio aquello. El libro de Hechos es un incendio en donde corre el fuego y corre, y el otro árbol, y el siguiente árbol, y el siguiente árbol, y nadie lo puede parar. Todos los cristianos estaban tomando la responsabilidad de hablar de Cristo a los demás. Y en Jerusalén, pues era dificilísimo que los judíos se convirtieran. Y dice aquí que millares de judíos hay que han creído. Y dice, y todos son celosos por la ley. A lo mejor aquí tú dices, bueno, espérame, ¿qué quiere decir eso? Bueno, acordémonos, los judíos venían del judaísmo. Toda su vida habían estado celosos de todas estas leyes judaicas. Vienen a Cristo, aceptan a Cristo, pero no tan fácilmente se salen del judaísmo, ¿no? Va a tomar un tiempo. A muchas personas les ha pasado que pasa un tiempo que empiezan a dejar algunas cosas de su religión para venir a Cristo, que no es una religión, ¿no? Y el ejemplo más claro que yo tengo es mi propia madre. Mi propia madre hasta el día de su muerte traía cosas ahí muy metidas de la religión, que ella leía muy bien, ella sabía mucho de la Biblia, pero sacaba cada cosa y le decía, mamá, ¿de dónde sacaste eso? No, es que ahí dice, ¿dónde dice? No, pues por ahí, no sé, ¿no? Y Santa Ana es la madre de María. Y sácala de ahí. No, mamá, mira, aquí dice, no sé, muy difícil, ¿no? Ya no iba a la iglesia y esto y lo otro, pero sí traía muchas cosas. Pues eran 60, 70 años de una tradición muy fuerte, ¿no? Siguiendo una religión. Entonces todos estos judíos pues tenían lo mismo, eran celosos de la ley. Si guardábamos el sábado, ¿cómo que el sábado no se guarda? ¿Y cómo que la fiesta de los tabernáculos y la Pascua y todas estas cosas ya no tienen objeto? No entiendo. Y era muy difícil, pero estaban poco a poco aprendiendo de Cristo, ¿sí? Bueno, la segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es la preocupación. Sí hay una verdadera preocupación del grupo de la fama que está teniendo Pablo contra el judaísmo. Pablo, nos dicen por ahí que tú andas diciendo una serie de cosas en la ley de Moisés y que ya no sigan esto y que el Antiguo Testamento no sirve, etcétera, ¿no? Y la verdad sabemos que son mentira, que hay una serie de judíos que se han ido contra ti y que han exagerado las cosas que tú dices y entonces pues están realmente echándote mucha tierra. Por ejemplo, en Gálatas, él fue a Gálatas y allí en Gálatas en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2, dice en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos de esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, ¿sí? Los Gálatas poco a poco se estaban echando para atrás, porque decían, oye, no, espérate, tú puedes ser cristiano, pero tú no puedes dejar la ley judía. Tú tienes que ser cristiano dentro del judaísmo. Y Pablo estaba muy en contra de eso, porque él decía que no tenía nada que ver, que nosotros vivíamos por gracia y no por obras, todas las obras del judaísmo. Y tenía muchísimos problemas, se llamaban los judaizantes. Pablo iba al grupo de Gálatas, levantaba, se iba, y llegaban estos cuates a tumbar de todas estas cosas. Aquí en Gálatas, en el capítulo 3,
creo que es en el capítulo 3, inclusive la carta que les manda muy fuerte, Pablo a los Gálatas le dice, ¿qué pasó con ustedes? Pues habían empezado muy bien. Dice, oh Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? Tantas cosas que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y bueno, les dice a los Gálatas más adelante, yo que llegué con mis ojos muy mal, ustedes estaban dispuestos a darme los ojos suyos. Entonces no entiendo qué está pasando, lo dice en el capítulo 4, aquí en Gálatas. Dice, dice, os ruego hermanos que os ruego, dice versículo 13 de Gálatas 4, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo, ¿sí? Entonces, él estaba pues muy contrariado, que sí tenía muchos enemigos, que le estaban echando mucha tierra, porque decía él que estaba en contra del judaísmo cuando no era cierto. Y entonces hay una preocupación, llegaste aquí a Jerusalén y ¿sabes qué? Te van a preguntar, te van a meter realmente 4 pedradas por ahí, y entonces tienes que poder defenderte. Esto lo vemos aquí en el pasaje que estamos estudiando en Hechos, capítulo 21, empezando en el versículo 21. Y dice, se nos ha informado, pero se les ha informado a esos judíos cristianos que están empezando, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Entonces hay que ver qué vamos a hacer, porque nosotros queremos seguir ganando judíos para Cristo, pero tú, de una manera velada, pues eres un obstáculo, porque dicen, no, pues si Pablo está haciendo esto, pues yo no quiero ser cristiano. Tenemos que arreglar esto para que sepan que tú realmente no estás hablando mal. Esto lo podemos traducir a nuestra vida del día de hoy. Yo no sé, ustedes han venido aquí los jueves, pero a menos de que se me pregunte específicamente acerca de la religión, cualquiera que sea, yo no hablo de religión. Que si van a misa, o que si el Papa quién sabe qué, o si los testigos de Jehová quién sabe cuánto, yo no me meto, a menos que me pregunten, sino que predicamos a Cristo. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, No necesariamente él estaba atacando al judaísmo, pero cuando le preguntaban, pues sí tenía que decir lo que él pensaba acerca del evangelio, ¿sí? Número 3, vemos aquí el número 3, el compromiso y obediencia. El apóstol Pablo sí está dispuesto a ayudar al grupo de Jerusalén. Acordémonos que él no es parte de la iglesia de Jerusalén. Él va, él visita, esto, lo otro, pero él anda por todos lados. Hay que atender lo que la iglesia de ese lugar local dice y ayudar. Dice, claro que yo ayudo, ¿qué quieren que haga? No quiero causarles problemas, ustedes están predicando mucho, millares de personas están viniendo a Cristo, ¿qué hacemos? Y entonces lo vemos en los siguientes versículos, empezando en el versículo 23. Haz pues esto que te decimos, Pablo, danos la mano, ayúdanos para que nosotros podamos seguir con nuestro trabajo aquí. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto.
tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bueno, pues está hablando de un voto específico que está en Números capítulo 6, el nazarato, el ser nazareo. La mayoría de las personas que quieren ser nazareos se rapaban el pelo y por 30 días se separaban del mundo para servir a Dios de una manera especial, meditación, esto, lo otro, y llevaban a cabo el ser nazareos. Ahora, había algunos que eran nazareos por toda la vida, como Sansón, que finalmente pues no llevó a cabo su nazarato de buena voluntad porque le gustaban mucho las faldas. Él iba a Liverpool y se ponía a ver qué falda comprar, ¿no es cierto? Entonces se metió en muchos líos este cuate que finalmente le costó la vida. Samuel también fue un nazareo. ¿Y quién más? Juan el Bautista, que también tenía su pelo largo, porque cuando se hacía para toda la vida, pues nunca ibas a la peluquería. Los peluqueros sí se ponían muy molestos porque no perdían clientes. Decían, ¿cómo? No te vas a cortar el pelo, pero bueno, ellos no se cortaban el pelo. En toda la vida no se lo cortaban nunca, sí, toda la vida. ¿Cómo sabían quién iba a ser nazareo? Este era un voto que tú hacías por 30 días. Pablo lo hizo en Cencrea, ya lo vimos ahí en el capítulo 18, versículo 18 de Hechos. Él se rapó la cabeza, un voto, dedicarte a Dios, purificarte, estar en las cosas de Dios, pero Dios a algunos les decía, tú vas a ser nazareo, que en el Antiguo Testamento, y ya mencionamos 3, a Sansón, los papás, se lo dijo a los papás de Sansón, que su hijo iba a ser nazareo, ¿no? Y sí se cortó el pelo, pero le costó los ojos. Pero bueno, esa fue otra cosa. Sí, finalmente, ¿no? Entonces, pues Pablo dice, bueno, ya van en los últimos 7 días estos hombres, de sus 30 días, y muchas veces tenían que purificarse porque habían hecho algo malo. Algo que dentro de esos 30 días que no cuadraba y tenían que ir a pedir perdón y cosas así. Tenemos 4 hombres que van a ir a purificarse. ¿Por qué no vas con ellos? Tú vienes de los gentiles, vienes de tierra que nosotros pensamos como judíos que no es lo mejor. Pues lávate, ¿no? Límpiate con ellos, entra al templo, sigue el ritual y entonces la gente va a ver que tú no tienes nada contra el judaísmo y de esa manera como que bajas la tensión para que no vaya a haber bronca, porque sí hay ahorita mucha turbulencia en tu contra, ¿sí? Bueno, pues Pablo, una persona muy dócil, una persona muy humilde y obediente, dice que sí lo va a hacer. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, bueno, esto lo saca Jacobo, señores, los gentiles no tienen que seguir nada de la ley, nada, olvídenlo. No vamos nosotros a judaizar a los gentiles, por favor. Entonces, conforme al concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, que ya lo habíamos determinado, a los gentiles, por favor, no me los metan en líos, que es lo que dice este versículo, recalcando lo que ya habían decidido en ese entonces. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Esto ya viene desde el capítulo 15 de Hechos, ¿sí? Bueno, pues Pablo, que realmente sí es muy obediente, que quiere ayudar, dice, pues la verdad sí, traigo muchas broncas, todo el mundo cree que soy un antijudío y que yo voy contra la religión judía, y la verdad es que no es cierto. O sea, yo sé que está mal, pero yo no echo tierra, ¿no? Y entonces dice que Pablo, versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a esos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda
por cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, esto era algo costoso. Le pagabas al templo no sé qué tanto dinero para hacer esta situación, y entonces pues era caro uno, pero él paga por 4. Y además lo suyo, ¿no? Entonces, pues sí está teniendo un sacrificio material también fuerte. Con quien estaba yo el lunes, con la profesora de alemán, y me decía que la licencia de manejar en Alemania pues, es bien cara, porque tienes que tomar profesor y tienes que 1000 cosas, y mis cursos, y que su sobrina o su nieta ya lo había reprobado 4 veces. Pero bueno, eso está fuera. Y aquí también vemos que hay un costo fuerte por todo esto, y Pablo está dispuesto, Pablo está obediente, Pablo es humilde, Pablo no se va a poner, no, yo no voy a hacer eso, ¿cómo crees que yo? No, yo ayudo, lo que sea necesario, porque yo me hago gentil a los gentiles y débil a los débiles y judío a los judíos. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 19, creo, 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 19. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros también? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, bueno, aquí hay algunas limitaciones, porque la otra vez me dijeron, pues yo me fui a la cantina y yo me emborraché ahí con todos, porque yo me hago borracho a los borrachos. No creo que sea tanto, ¿no? Sí, porque tenemos el propósito de hablar de Cristo, ¿no? Entonces, hay cosas que eso no se debe de hacer, porque pues no se rompe el propósito de lo que quieres predicar. Qué bonito el apóstol Pablo con esa muy determinada idea, una visión, una meta, algo en donde no se va a desviar. Esta es mi vida, esto es lo que yo voy a hacer. Yo quiero pagar el precio, no me importa qué precio sea, aunque sea mi propia vida, que finalmente la pagó. Karina y yo llevamos 40 años en Cristo. Ella recibió a Cristo 2 meses antes que yo. ¿Por qué? Bueno, pero no la conocía. Ella lo recibió en diciembre del 76 y yo lo recibí en febrero del 77. Y pasarían todavía 20 años antes de que yo la conociera. Pero desde ese día los dos determinamos seguir a Cristo. Y la verdad sí ha sido una vida muy bonita. Le motivo muchísimo que tú hagas lo mismo. Es una manera preciosa de pasar este infiernito que se llama esta vida de una manera maravillosa, con vida abundante. A veces pienso que la vida es, Armando, como una moneda. Una moneda que te lleva a la dulcería. Y tú entras a la dulcería y tú dices, con esta moneda yo voy a comprar el mejor dulce. Y hay muchísimos dulces, ¿eh? ¿Cuál compro? Nada más lo puedes comprar una sola vez, un solo dulce, que es tu propia vida. Y tú dices, bueno, pues ¿cuál es el que me da más por mi moneda? Y bueno, sabemos que el servir a Cristo tiene que ser el mejor dulce. Lo hemos experimentado, lo recomiendo altamente y hasta el fin así lo haremos, ¿no? Es un trabajo en donde no nos jubilamos a los 65, ¿eh? La mayoría de los que me dicen, a los 65 te vas a jugar golf. Yo no conozco la pelotita y vamos a predicar hasta el último día. ¿Cómo se llama Müller?
el del siglo pasado, el del siglo XIX, Müller, George Müller, que hizo un gran trabajo con los orfanatorios. Tenía 500 niños en un tiempo y ese día no tenía nada que comer y llevó la comida. Era un hombre de gran fe, y él a los creo que 80 y tantos años, un domingo, estaba predicando, y al final de la predicación se sintió mal y se lo llevó Dios hasta el fin, ¿no? Y así debe de ser. Es una magnífica oportunidad de pasar una buena vida y de decirle a los demás que esta es la única manera de vivir. Bueno, pues este pasaje es el preludio de lo que le va a pasar a Pablo. Ahí viene, ¿eh? De aquí en adelante lo van a arrestar y lo van a llevar a Roma preso, con una serie de líos que vamos a ver en los siguientes capítulos, en donde Pablo, como una persona humilde, dice: no importa, la persecución también está controlada por Dios. Vamos a glorificar a Dios en eso, porque en la persecución vamos a ver que le va a predicar a Festo y le va a predicar a ¿cómo se llama este cuate? En el capítulo 26, Agripa, y le dice Dios: vas a ir a predicar a Roma. Órale, aquí estoy. Pero algunos días en la cárcel, no importa, Dios, no importa 5 estrellas o 1 estrella, los hoteles no importan. Padrísimo. Yo quiero motivarte a ti que hagas lo mismo, Jesús. Vale la pena. Es una vida cual no tiene valor, invaluable. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu motivación, que te sigamos a ti y que podamos salir y hablar con las demás personas y decirles que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no el infierno que el mundo ofrece. Gracias por este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias por el estudio que tuvimos el domingo, en donde sí hemos recibido ya muchas diferentes felicitaciones, y mucha gente ha entrado a verlo o a oírlo. Y la verdad, pues sí estamos muy contentos de que podamos pasar tan maravillosa enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén.